y yo conocí un Héctor que mucha gente no conoció. Entonces, Sí. a mí me dio coraje con la película, porque la película no todo el tiempo... No le hizo justicia a la historia. Lo ponen como un monstruo, o sea, como una persona. Y para mí, un hombre que hace eso, que adopta a una niña, que no es su hija de sangre, pues es un gran ser humano. En Nueva York estaban las cosas tan pesadas entre ellos dos, porque estaba la cuestión de la droga, etcétera, etcétera, que es una enfermedad. Entonces, él es el que piensa en mandar a esa niña a Puerto Rico porque estaba insegura en Nueva York. Entonces, ella no quiere enviar al niño, lo deja en Nueva York, y ustedes conocen la historia que él tuvo un accidente donde muere, se zafa un tiro, qué sé yo, y muere el muchacho. Le pregunto, Charly, ¿cuál es ese secreto para uno mantenerse en ese mundo lleno de fama, llena de tarimas, de personas que lo están rodeando? Para mantenerse tan vigente, porque hablamos de un caso específico como el de Héctor Lavoe, que yo creo que a Héctor se lo traga la fama, se lo traga todo ese mundo. ¿Usted no cayó en eso? Yo creo que en la época de Héctor, en la época de Vietnam, vamos a decir Vietnam. Sí. La época de Vietnam en Estados Unidos hizo mucho daño. Venían enfermos la mayoría, porque la adicción es una enfermedad. Eso no es una poca vergüenza que alguien quiera meterse drogas porque... para disfrutar, qué sé yo, ni qué más. Disfrutan al principio y después se convierte en una enfermedad grave. Y la sociedad en aquella época estaba bien enferma. Okay. Y yo conocí un Héctor que mucha gente no conoció. Yo tuve la oportunidad de compartir con él en persona, en un río, porque la suegra de él vivía en Cagua. Entonces él siempre se pasaba... Él tenía una hija que no era su hija, era la hija de su esposa. Sí. Entonces, en Nueva York estaban las cosas tan pesadas entre ellos dos, porque estaba la cuestión de la droga, etcétera, etcétera, que es una enfermedad. Entonces, él es el que piensa en mandar a esa niña a Puerto Rico porque estaba insegura en Nueva York. Entonces, ella no quiere enviar al niño, lo deja en Nueva York, y ustedes conocen la historia que él tuvo un accidente donde muere, se zafa un tiro, qué sé yo, y muere el muchacho. Y nosotros estábamos en Puerto Rico, en este río, y él aparece. Y estaba hablando, fue a ver a su hija. Y para mí, un hombre que hace eso, que adopta a una niña, que no es su hija de sangre, pues es un gran ser humano. Corazón muy grande. Claro. Él estaba enfermo con esa enfermedad, pero con todo y eso, él hizo ese acto, y para mí eso es muy importante. Maestro, Claro. ¿qué fue lo último que usted logró hablar en vida con Héctor? Eso fue en un concierto que había. Entonces le habían matado el hijo en esa misma semana. Y él llega y estaban esperando por él. Entonces hay un muchacho que se llama Tiger, que era su mano derecha en Nueva York. Y le pregunta a Rafael Itier, a Tiger, ¿viene Héctor? ¿Va a llegar? Dice, él viene. Entonces cuando llego, estamos Jerry y yo sentados frente al stage, y él viene, nos saluda, Sí. y lo primero que me dice, yo sé que tú tienes hija. Y Jerry, ¿tú tienes hijos? Sí. Y dice quiéranlo mucho y compártalo mucho, y porque yo no hice eso con mi hijo, y ahora me doy cuenta que el fallo que yo cometí de no atender a mi hijo es mucho. Ay, Dios mío, qué mensaje tan profundo. Además, porque en el contexto, obviamente, Héctor acaba de perder a su Claro, hijo y les dice a ustedes, claro. estamos en medio del trabajo, estamos en medio de muchas cosas, giras, idas y venidas, pero cuando vuelvan a su casa, por favor, paren y abracen a sus hijos, que es Eso fue lo que dije. prioridad. Cuando lleguen a sus casas, abracen a sus hijos por esto y esto. Entonces, Sí. a mí me dio coraje con la película, porque la película no todo el tiempo... No le hizo justicia a la historia. Lo ponen como un monstruo, o sea, como una persona, y no hay ninguna, qué sé yo, no hay nada ahí. Y yo no critico a nadie, porque el script es así. Claro, es un libreto. Porque ese fue el script que conoció todo el mundo, pero las personas que conocieron ese otro Héctor... a ese no le importó hablar de ese Héctor. Y por eso es que yo doy ese mensaje, porque yo entiendo que yo no me beneficio con esto nada, sino que yo estoy diciendo que deben ser más justos con los artistas muchas veces. 8 de la mañana, 30 minutos.